Imagina por un momento que todo lo que creemos sobre Jesucristo está construido sobre una mentira cuidadosamente elaborada, no porque Jesús no existiera, sino porque la verdad sobre Él fue sistemáticamente ocultada, reescrita y censurada por aquellos que tenían el poder de controlar la narrativa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen solo 4 evangelios oficiales cuando sabemos que circularon decenas, quizás cientos de textos sobre la vida de Cristo? ¿Por qué ciertos manuscritos fueron perseguidos con tanto fervor que sus portadores preferían morir antes que entregarlos? ¿Qué contenían esos evangelios prohibidos que resultaba tan peligroso para las estructuras de poder establecidas? Baruch Spinoza, el filósofo más temido de su época, se atrevió a hacer estas preguntas cuando nadie más osaba cuestionarlas. En 1670, cuando el mundo aún vivía bajo el terror de la Inquisición, este pensador judío expulsado de su propia comunidad publicó una obra que sacudiría los cimientos del cristianismo para siempre: el Tratado Teológico Político. No se trataba de un simple cuestionamiento académico, sino de una investigación forense que revelaría una verdad sobre Jesús, que había permanecido enterrada por casi 2000 años. Lo que Spinoza descubrió no era que Jesús fuera un mito, sino algo mucho más revolucionario: que el Cristo real había sido tan radicalmente diferente de la figura oficial, que su verdadero mensaje tuvo que ser eliminado de la historia para que pudieran hacer la institución que conocemos como Iglesia. Esta no era una teoría conspirativa moderna, sino el resultado de aplicar por primera vez en la historia el método científico al análisis de textos sagrados. Pero ¿cómo es posible que una mentira de tal magnitud se haya sostenido durante casi 20 siglos? La respuesta que descubrirás en los próximos minutos transformará para siempre tu comprensión no solo de quién fue Jesús, sino de cómo funciona el poder, la verdad y la manipulación de masas en la historia humana. Porque lo que le hicieron a la memoria de Cristo no fue un caso aislado, sino el modelo perfecto de cómo se controla a las poblaciones, a través de la manipulación sistemática de sus creencias más profundas. Spinoza no atacaba a Dios cuando cuestionaba la Biblia. Estaba defendiendo la verdad divina contra aquellos que la habían secuestrado para sus propios fines. Su Deus sive natura, Dios o la naturaleza, representaba una concepción de lo divino tan pura y poderosa que hacía innecesaria toda mediación institucional. Si Dios era la naturaleza misma, si lo divino estaba presente en cada proceso natural, en cada momento de comprensión racional, en cada acto de amor auténtico, entonces ¿para qué servían las iglesias, los rituales, los intermediarios que afirmaban tener acceso privilegiado a lo sagrado? Esta pregunta no era solo teológica, era profundamente política, porque si cada persona tenía acceso directo a lo divino a través de su propia razón y experiencia, entonces se derrumbaba todo el edificio de poder construido sobre la premisa de que la humanidad necesitaba salvación externa administrada por instituciones especializadas. El análisis que Spinoza hizo de los evangelios reveló algo aún más perturbador. Las contradicciones, errores y evidencias de manipulación en los textos canónicos no eran accidentes, sino señales de un proceso deliberado de selección y edición. Los 4 evangelios que conocemos no eran los únicos que existían, ni necesariamente los más auténticos. Eran los que mejor servían a los propósitos de quienes controlaron el proceso de canonización. Pero ¿qué decían esos otros evangelios? Esos textos que fueron sistemáticamente destruidos. Algunos aparentemente presentaban a Jesús no como un Dios sacrificial, sino como un maestro de sabiduría que había logrado comprender la naturaleza divina, de manera tan profunda que podía enseñar a otros cómo alcanzar el mismo tipo de realización. Otros describían finales diferentes para su vida. No una crucifixión dramática seguida de resurrección sobrenatural, sino una existencia prolongada dedicada a la enseñanza. Quizás incluso viajes a tierras distantes, donde continuó transmitiendo su sabiduría. ¿Por qué estas versiones alternativas resultaban tan amenazantes? Porque eliminaban la necesidad del drama sacrificial que justificaba toda la estructura teológica del cristianismo institucional. Si Jesús no había muerto por los pecados de la humanidad, si no había resucitado sobrenaturalmente, si no había establecido una iglesia con autoridad divina para administrar su legado, entonces toda la construcción doctrinal se volvía cuestionable. Pero Spinoza fue más lejos.
aplicando su método histórico crítico a los textos canónicos. Demostró que incluso estos mostraban evidencias de haber sido compilados por múltiples autores, en diferentes periodos, con diferentes agendas, y que muchos de los elementos más sobrenaturales habían sido añadidos posteriormente para apoyar reclamos doctrinales específicos. 3. ¿Cómo sabía Spinoza que los milagros narrados en los evangelios no podían haber ocurrido literalmente? Su argumento era devastadoramente simple. Si Deus es la naturaleza misma y actúa a través de leyes naturales universales e inmutables, entonces la suspensión de estas leyes no sería una demostración de poder divino, sino una contradicción de la naturaleza divina. Un Deus que violara sus propias leyes sería un Deus imperfecto, inconsistente, sujeto a caprichos y emociones humanas. Esta lógica implacable transformaba todos los relatos milagrosos en metáforas que describían realidades psicológicas y espirituales profundas, pero no eventos físicos sobrenaturales. Cuando los evangelios narraban que Jesús caminó sobre las aguas, Spinoza veía una alegoría sobre la capacidad de mantener la serenidad en medio de las tempestades emocionales de la vida. Cuando hablaban de multiplicación de panes, interpretaba una enseñanza sobre cómo la sabiduría compartida se multiplica en lugar de disminuir. Pero ¿quién era entonces el Jesús real según Spinoza? Era el ser humano que había logrado la comprensión más completa posible de lo que significa ser una expresión consciente de Deus sive natura. No era un Dios encarnado, sino la demostración viviente de las posibilidades más elevadas de la naturaleza humana, cuando se desarrolla plenamente a través del conocimiento, la sabiduría y la compasión auténtica. Punto. Este Jesús no venía a establecer una nueva religión institucional, sino a liberar a la humanidad de todas las religiones basadas en superstición, miedo y dependencia de autoridades externas. Su mensaje del reino de Deus no se refería a un lugar celestial al que se accedía después de la muerte, sino a un estado de conciencia que era posible alcanzar en vida cuando se comprendía la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Cómo se había perdido este mensaje original? Spinoza identificó un proceso que podríamos llamar la institucionalización de la sabiduría. Cuando las enseñanzas de un sabio auténtico son capturadas por organizaciones que necesitan justificar su propia existencia y poder. Para que una institución religiosa sea necesaria, debe convencer a las personas de que no pueden acceder directamente a la verdad divina, sino que necesitan mediación especializada. El proceso era sutil pero devastadoramente efectivo. Primero, se transformaba al maestro en una figura sobrenatural única, inalcanzable para seres humanos ordinarios. Luego, se presentaba su sabiduría como revelación divina que solo podía ser interpretada correctamente por autoridades especializadas. Finalmente, se creaba un sistema de rituales, doctrinas y jerarquías que mantenía a los fieles en estado permanente de dependencia. Pero ¿cómo explicaba Spinoza el poder transformador que el cristianismo había demostrado a lo largo de la historia? Su respuesta era brillante. El cristianismo había funcionado no a pesar de distorsionar el mensaje original de Jesús, sino en la medida en que había preservado elementos auténticos de ese mensaje. Los preceptos éticos universales que promovía, justicia, compasión, perdón, servicio a otros, eran realmente transformadores porque reflejaban aspectos genuinos de la sabiduría natural que Jesús había encarnado. El problema no estaba en estos elementos éticos, sino en su empaquetado sobrenatural que los hacía dependientes de creencias específicas sobre eventos milagrosos y figuras divinas. Si se pudiera separar la sabiduría ética universal de la mitología sobrenatural particular, el mensaje de Jesús se volvería accesible a personas de todas las culturas y trasfondos, no solo a quienes podían aceptar las doctrinas específicas del cristianismo institucional. ¿Era Spinoza un ateo que negaba la existencia de Deus? Todo lo contrario. Era tan profundamente religioso que no podía tolerar la reducción de lo divino a las dimensiones humanas, demasiado limitadas, de las religiones institucionales. Su Deus sive natura era infinitamente más grande, más presente, más íntimo y más poderoso que el Dios antropomórfico de las teologías tradicionales. Sena. Este Deus no estaba en algún lugar lejano esperando ser adorado, sino presente en cada momento de comprensión genuina, en cada acto de compasión auténtica,
en cada experiencia de belleza natural, en cada descubrimiento científico que revelaba las leyes universales que gobernaban la realidad. Era un Deus que no necesitaba ser defendido por instituciones porque se defendía a sí mismo a través de la evidencia directa disponible a cualquier persona dispuesta a observar, pensar y sentir con honestidad. ¿Qué implicaba esta visión para la comprensión de Jesús? Que su verdadera divinidad no consistía en ser una excepción sobrenatural a las leyes naturales, sino en ser la expresión más perfecta posible de esas mismas leyes, como una sinfonía que revela las posibilidades más elevadas inherentes en las notas musicales. Jesús había revelado las posibilidades más elevadas inherentes en la naturaleza humana. Esta interpretación hacía a Jesús simultáneamente más humano y más divino que la figura doctrinal tradicional. Más humano porque no necesitaba poderes sobrenaturales para ser extraordinario. Más divino porque demostraba que lo divino no era algo externo a la naturaleza humana, sino su más completa realización. Pero ¿por qué había sido necesario crear la historia de la crucifixión? Spinoza sugería que esta narrativa servía múltiples propósitos institucionales. Primero, transformaba a Jesús de maestro en víctima, lo que justificaba la necesidad de vengar su muerte y castigar a quienes no aceptaran su mensaje. Segundo, creaba una deuda cósmica que solo podía ser pagada a través de la mediación de la Iglesia que administraba su sacrificio. Tercero, establecía un modelo de sufrimiento redentor que podía ser usado para justificar el sufrimiento de los fieles en el presente. ¿Habría sido posible crear una religión institucional poderosa sin el drama de la crucifixión? La pregunta es fascinante porque revela la lógica política detrás de las narrativas religiosas. Si Jesús hubiera sido presentado simplemente como un sabio que había vivido una vida plena y había muerto pacíficamente después de décadas de enseñanza, no habría habido suficiente drama emocional para sostener una institución que dependía de la lealtad apasionada de sus miembros. El análisis espinociano revelaba que la crucifixión funcionaba como lo que podríamos llamar trauma fundacional, un evento tan dramático y emocionalmente cargado que se volvía imposible de cuestionar sin aparecer como insensible o malo. Quien cuestionara los detalles de la crucifixión no estaría simplemente haciendo preguntas históricas, sino aparentemente atacando la memoria de una víctima inocente. Pero ¿existían evidencias de versiones alternativas del final de Jesús? Spinoza sabía de la existencia de textos que habían sido destruidos, pero que habían dejado huellas en referencias y fragmentos preservados accidentalmente. Algunos de estos textos aparentemente describían a Jesús desapareciendo de la vida pública para dedicarse a la contemplación y enseñanza privada. Otros sugerían que había viajado a comunidades místicas donde continuó su trabajo de transformación interior. ¿Por qué estas versiones alternativas fueron consideradas más peligrosas que la versión de la crucifixión? Porque mostraban a un Jesús que no necesitaba ser venerado como víctima, sino seguido como ejemplo. Un Jesús que había logrado lo que cualquier ser humano podía potencialmente lograr: la comprensión completa de su propia naturaleza divina y la capacidad de vivir desde esa comprensión. La transformación de Jesús de modelo a ídolo había sido el paso crucial en la creación del cristianismo institucional. Un modelo inspira imitación. Un ídolo exige adoración. Un modelo sugiere que otros pueden lograr realizaciones similares. Un ídolo insiste en que su logro fue único e irrepetible. Un modelo promueve la autonomía de sus seguidores. Un ídolo los mantiene en dependencia permanente. ¿Cómo había logrado Jesús, según Spinoza, ese nivel extraordinario de sabiduría y realización? No a través de revelación sobrenatural, sino a través del desarrollo máximo de capacidades naturales que todos los seres humanos poseen en potencia. La capacidad de observar la realidad sin distorsión, de comprender las causas de las emociones destructivas, de desarrollar compasión genuina basada en comprensión de la interconexión universal, de vivir sin los miedos que paralizan la existencia auténtica. Esta interpretación transformaba la salvación de un regalo sobrenatural en un proceso natural de desarrollo y maduración. No se trataba de ser rescatado por una intervención externa, sino de crecer hacia la realización de posibilidades que ya estaban presentes en la naturaleza humana. Jesús no había venido a salvar a la humanidad,
sino a mostrarle cómo podía salvarse a sí misma desenvolviendo sus propias capacidades dormidas. ¿Qué significaba esto para la comprensión de los milagros que Jesús supuestamente realizó? Spinoza los reinterpretaba como metáforas de transformaciones interiores que parecían milagrosas a quienes no comprendían sus causas naturales. La curación de enfermedades representaba la capacidad de liberar a las personas de patrones emocionales y mentales destructivos que se manifestaban como síntomas físicos. La multiplicación de alimentos simbolizaba la capacidad de generar abundancia a través de la cooperación y el compartir sabio. Caminar sobre las aguas representaba la capacidad de mantener equilibrio interior en medio de circunstancias turbulentas. ¿Eran estos milagros menos impresionantes por ser naturales en lugar de sobrenaturales? Spinoza argumentaba que eran más impresionantes porque sugerían posibilidades reales de transformación que cualquier persona podía desarrollar, en lugar de eventos únicos que confirmaban la impotencia humana frente a poderes externos. La reinterpretación natural de los milagros tenía implicaciones políticas profundas. Si las transformaciones extraordinarias eran posibles a través de procesos naturales de desarrollo y comprensión, entonces cada persona tenía el potencial de convertirse en agente de cambio positivo en su propia vida y comunidad. No necesitaba esperar intervención sobrenatural o depender de instituciones que afirmaran tener acceso privilegiado a poderes divinos. Pero ¿cómo explicaba Spinoza el poder transformador que muchas personas habían experimentado a través del cristianismo tradicional? Su respuesta revelaba la sofisticación de su análisis. Incluso las versiones distorsionadas del mensaje de Jesús conservaban suficientes elementos de sabiduría auténtica como para producir transformaciones reales. Los preceptos éticos universales funcionaban independientemente de las creencias sobrenaturales que los acompañaban. Una persona podía experimentar liberación del odio, desarrollo de compasión y crecimiento en sabiduría, siguiendo las enseñanzas éticas de Jesús, incluso si creía en versiones doctrinales de su identidad y misión que Spinoza consideraba problemáticas. La sabiduría práctica tenía su propia eficacia, separada de los marcos teológicos particulares en los que se presentaba. ¿Qué pasaría si se pudiera separar la sabiduría ética universal del empaquetado doctrinal particular? Spinoza vislumbraba la posibilidad de una religión verdadera, vera religio, que preservara todos los elementos transformadores del cristianismo, mientras eliminara los elementos que promovían dependencia, superstición y conflicto entre grupos. Esta religión verdadera no sería específicamente cristiana, judía o musulmana, sino universalmente humana. Sus principios centrales, justicia, compasión, honestidad, cooperación, búsqueda de conocimiento, desarrollo de sabiduría, serían reconocibles y aplicables en cualquier cultura. Su práctica no requeriría creencias específicas sobre eventos históricos o figuras sobrenaturales, sino compromiso con valores y procesos que promovieran el florecimiento humano. ¿Era esta visión una utopía inalcanzable o una posibilidad real? Spinoza creía que era no solo posible, sino inevitable, porque respondía a necesidades humanas auténticas mejor que los sistemas basados en superstición y autoridad externa. Las personas buscan naturalmente verdad, justicia, belleza y conexión meaningful. Los sistemas religiosos funcionan en la medida en que satisfacen estas necesidades auténticas, no en la medida en que imponen creencias particulares. El problema con el cristianismo institucional no era que fuera completamente falso, sino que mezclaba elementos de sabiduría auténtica con elementos de control político de manera tan íntima que se volvía difícil separar lo que servía al florecimiento humano de lo que servía al poder institucional. La reinterpretación spinoziana ofrecía un método para hacer esta separación sin descartar los elementos genuinamente valiosos. ¿Cuál era entonces el verdadero legado de Jesús según Spinoza? No una institución religiosa particular, sino un ejemplo permanente de las posibilidades más elevadas de la naturaleza humana. Cada persona que desarrollara sabiduría, compasión y comprensión estaría continuando el trabajo que Jesús había comenzado. Cada comunidad que organizara sus relaciones según principios de justicia y cooperación estaría construyendo el reino de Dios que Él había enseñado. Esta interpretación hacía el legado de Jesús inmortal en el sentido más literal.
No dependía de eventos sobrenaturales del pasado, sino de procesos naturales que podían repetirse y desarrollarse indefinidamente en el futuro. La resurrección de Cristo ocurría cada vez que alguien despertaba a las mismas realizaciones que él había alcanzado. Su segunda venida era el proceso continuo por el cual la sabiduría y compasión se desarrollaban en la humanidad. ¿Qué implicaba esto para las instituciones religiosas existentes? Spinoza no llamaba a su destrucción, sino a su transformación. En lugar de afirmar autoridad sobre la verdad, podrían convertirse en comunidades de apoyo para el desarrollo individual de sabiduría y compasión. En lugar de imponer doctrinas específicas, podrían facilitar la exploración personal de preguntas universales sobre el sentido, propósito y posibilidades de la existencia humana. ¿Era posible esta transformación sin perder los elementos valiosos de las tradiciones religiosas? Spinoza creía que sí, porque los elementos más valiosos, la inspiración para vivir éticamente, el sentido de conexión con algo más grande que el ego individual, la motivación para servir al bienestar común, no dependían de creencias doctrinales específicas, sino de experiencias humanas universales. 7. La música, la poesía, el arte, las ceremonias comunitarias, las prácticas contemplativas, todos estos elementos podían conservar su poder transformador independientemente de las interpretaciones teológicas particulares que los acompañaran. Una comunidad espiritual basada en principios espinocianos podría ser tan rica en belleza, significado y transformación como cualquier tradición histórica, pero sin los elementos que promovían división, superstición y dependencia. ¿Cómo sería una vida individual transformada por esta comprensión? Spinoza la describía como vida guiada por la razón en lugar de por las pasiones, pero esto no significaba frialdad emocional, sino liberación de emociones destructivas como el miedo, el odio, la envidia y la desesperanza. Una persona que comprendiera su lugar en el cosmos, su conexión con la totalidad del ser y las posibilidades auténticas de su naturaleza, experimentaría lo que Spinoza llamaba beatitud, una forma de alegría que no dependía de circunstancias externas. Esta beatitud no era un estado emocional particular, sino una forma de ser que se mantenía estable independientemente de los altibajos de la experiencia cotidiana. Era lo que Jesús había demostrado cuando mantenía serenidad en medio de conflictos, compasión hacia quienes lo atacaban y claridad de propósito independientemente de las reacciones de otros. ¿Podía cualquier persona alcanzar este nivel de realización? Spinoza era optimista pero realista. Creía que todos tenían el potencial, pero que la actualización de este potencial dependía de factores como educación, oportunidades de reflexión, comunidades de apoyo y, especialmente, liberación de las formas de superstición y miedo que bloqueaban el desarrollo natural de la sabiduría. 8. ¿Qué papel jugaba la educación en este proceso? Para Spinoza, la educación auténtica no consistía en la transmisión de información o en la imposición de creencias, sino en el desarrollo de la capacidad de pensar con claridad, observar con precisión y sentir con autenticidad. Una educación spinociana ayudaría a las personas a comprender las causas de sus emociones, las consecuencias de sus acciones y las posibilidades de su naturaleza. Este tipo de educación transformaría no solo a individuos, sino a sociedades enteras. Si las personas comprendieran mejor su propia naturaleza y sus conexiones con otros, tomarían decisiones más sabias sobre organización social, resolución de conflictos y distribución de recursos. La política se volvería una expresión de sabiduría colectiva, en lugar de una competencia por poder y dominación. ¿Era esta visión política ingenua o realista? Spinoza reconocía que la transformación social sería gradual y que siempre habría personas que preferirían la seguridad de la dependencia a la responsabilidad de la autonomía, pero creía que las tendencias naturales hacia la búsqueda de verdad, justicia y felicidad eventualmente prevalecerían sobre los sistemas basados en ignorancia, injusticia y sufrimiento. El ejemplo de Jesús proporcionaba evidencia de que al menos una persona había logrado vivir según estos principios elevados, incluso en circunstancias difíciles. Si uno podía hacerlo, otros también podían. Si algunos podían, eventualmente muchos podrían. Si muchos podían,
las sociedades enteras podrían transformarse gradualmente hacia formas más sabias y compasivas de organización. ¿Qué obstáculos identificaba Spinoza para esta transformación? Principalmente, los intereses de aquellos que se beneficiaban de los sistemas basados en ignorancia y dependencia. Las instituciones que derivaban autoridad y recursos de su afirmado acceso privilegiado a la verdad divina tenían razones poderosas para resistir cualquier democratización del conocimiento espiritual. 1. Pero Spinoza también identificaba obstáculos psicológicos. Muchas personas encontraban más cómodo depositar la responsabilidad de su bienestar espiritual en autoridades externas que asumir la responsabilidad de su propio desarrollo. La autonomía auténtica requería coraje, esfuerzo y disposición a enfrentar incertidumbres que muchos preferían evitar. 7. ¿Cómo se podían superar estos obstáculos? No a través de confrontación directa con las instituciones establecidas, lo que solo generaría resistencia y conflicto, sino a través de la demostración gradual de alternativas más atractivas y efectivas. Las personas abandonarían voluntariamente sistemas menos satisfactorios cuando tuvieran acceso a sistemas que realmente promovieran su florecimiento. 7. Esta estrategia de transformación social a través del ejemplo positivo, en lugar de a través de la crítica destructiva, reflejaba la sabiduría práctica que Spinoza atribuía al Jesús histórico. En lugar de atacar directamente las instituciones religiosas de su tiempo, Jesús había modelado formas alternativas de vivir que eran tan atractivas que atraían seguidores naturalmente. 4. ¿Cuál sería el resultado final de este proceso de transformación? Spinoza vislumbraba una humanidad madura que no necesitaría religiones institucionales, porque habría desarrollado sabiduría espiritual individual y colectiva. Las personas serían naturalmente éticas, no por obediencia a mandamientos externos, sino por comprensión de que la conducta ética era la expresión natural de la sabiduría desarrollada. 7. Esta madurez espiritual colectiva no eliminaría la diversidad cultural o la creatividad individual, sino que proporcionaría una base común de principios universales sobre la cual podrían florecer múltiples formas de expresión humana, como una sinfonía donde cada instrumento contribuye según su naturaleza única a una armonía general. La humanidad madura expresaría su diversidad dentro de una unidad fundamental de propósito y valores. ¿Era esta visión compatible con el mensaje auténtico de Jesús? Spinoza creía que sí, porque representaba la realización completa de lo que Jesús había comenzado. La liberación de la humanidad de todas las formas de esclavitud espiritual, para que pudiera expresar plenamente su potencial divino. El reino de Deus, que Jesús había anunciado, no era un lugar al que se llegaría después de la muerte, sino un estado de conciencia colectiva que se podía alcanzar gradualmente a través del desarrollo de sabiduría y compasión en vida. Joe Tordet. La verdadera segunda venida de Cristo no sería el regreso de una figura individual del pasado, sino el surgimiento colectivo de la conciencia crística, la realización generalizada de las mismas capacidades de sabiduría, compasión y comprensión que Jesús había demostrado de manera pionera. ¿Qué significaría para la humanidad alcanzar este nivel de desarrollo? El final de las guerras religiosas, la eliminación de la pobreza evitable, la resolución pacífica de conflictos, la cooperación global en lugar de competencia destructiva, el cuidado de la naturaleza como expresión del cuidado de sí misma, la exploración de posibilidades humanas que ni siquiera podemos imaginar desde nuestro nivel actual de desarrollo. Esta no era una utopía inalcanzable, sino el resultado natural del desarrollo de capacidades que ya existen en potencia en la naturaleza humana. Jesús había proporcionado la demostración de que tales capacidades eran reales. Spinoza había proporcionado el método para comprenderlas racionalmente. Lo que quedaba era el trabajo gradual de actualizar estos potenciales en individuos y sociedades concretas. ¿Cuál es entonces la relevancia de esta interpretación spinoziana de Jesús para nosotros hoy? En un mundo donde las religiones institucionales frecuentemente generan más división que unión, más conflicto que paz, más dependencia que libertad, la visión de un cristianismo sin iglesia, de una espiritualidad sin superstición, de una ética sin autoritarismo externo, ofrece alternativas que podrían ser exactamente lo que la humanidad necesita para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Los problemas globales contemporáneos
cambio climático, desigualdad económica, conflictos interculturales, degradación ambiental, crisis de sentido en sociedades materialmente prósperas, requieren exactamente el tipo de sabiduría, compasión y cooperación que Spinoza identificaba como el verdadero legado de Jesús. 8. Es posible que la resurrección más importante de Cristo esté ocurriendo ahora, no como evento sobrenatural, sino como despertar colectivo a las posibilidades transformadoras de la naturaleza humana cuando se libera de las limitaciones artificiales, impuestas por sistemas basados en ignorancia, miedo y control. La respuesta a esta pregunta no vendrá de la especulación teológica, sino de la experimentación práctica. Cada persona que desarrolle mayor sabiduría y compasión, cada comunidad que organice sus relaciones según principios de justicia y cooperación, cada sociedad que priorice el florecimiento humano auténtico sobre el poder y la dominación, estará participando en la única segunda venida que realmente importa, la actualización gradual pero imparable del potencial divino inherente en la naturaleza humana. Al final, la gran revelación de Spinoza sobre los evangelios censurados no era que Jesús fuera diferente de lo que creíamos, sino que nosotros podemos ser mucho más similares a Él de lo que jamás hemos osado imaginar. La verdad más revolucionaria de todas es que la divinidad que veneramos en figuras del pasado está esperando ser actualizada en la vida presente de cada persona dispuesta a desarrollar plenamente su potencial natural de sabiduría, compasión y comprensión. Esta es la verdad que tuvo que ser censurada, no que seamos criaturas caídas necesitadas de salvación externa, sino que somos expresiones de lo divino capaces de realizar en nosotros mismos las mismas transformaciones que admiramos en los grandes maestros espirituales de la historia. El Cristo eterno no es una figura del pasado para adorar, sino un potencial del presente para actualizar. Y esa actualización no requiere milagros sobrenaturales, sino solo la decisión de desarrollar las capacidades naturales de comprensión y amor que ya poseemos, pero que permanecen dormidas por falta de educación, oportunidad y coraje para despertar a quienes realmente somos. La crucifixión que nunca existió, los evangelios perdidos, que cambiaron la historia. Si estás viendo esto desde tu celular, toca esa pantalla y dale like para que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad, porque lo que estás por descubrir no es solo historia antigua, sino la clave para entender cómo funciona el control mental en nuestro mundo actual. ¿Sabías que la crucifixión de Jesús podría ser la mentira más exitosa de la historia humana? No porque Jesús no haya existido, sino porque su verdadero final fue tan radicalmente diferente, que tuvo que ser reescrito completamente para crear la religión que conocemos hoy. Cuando Baruch Spinoza aplicó por primera vez el método científico al análisis de los textos sagrados en 1670, no esperaba descubrir lo que encontró. Su investigación forense de los evangelios reveló algo que sacudiría los cimientos del cristianismo. Existían versiones completamente diferentes del final de Jesús, que habían sido sistemáticamente destruidas porque no servían a los propósitos de control de las instituciones emergentes. Imagina por un momento que todo el drama de la cruz, la narrativa del sacrificio divino, la necesidad de salvación externa, hubiera sido una construcción política diseñada para crear dependencia psicológica en lugar de liberación espiritual. ¿Cómo cambiaría esto tu comprensión no solo del cristianismo, sino de cómo las instituciones de poder manipulan las creencias más profundas de las poblaciones? La respuesta que estás por descubrir revelará no solo la verdad sobre Jesús, sino el método exacto que se ha usado durante siglos para convertir mensajes de liberación en sistemas de control. Y si estás viendo esto desde cualquier país del mundo, independientemente de la hora que sea, necesitas compartir este video con al menos una persona que conozcas, porque esta información tiene el poder de liberar mentes que han estado prisioneras de narrativas falsas durante toda su vida. Spinoza descubrió que la construcción ideológica de la cruz no era accidental, sino estratégicamente brillante. ¿Por qué? Porque transformaba a Jesús de maestro de liberación en símbolo de sufrimiento redentor, de modelo a seguir en víctima a venerar, de ejemplo de lo que cualquier ser humano podía lograr en excepción sobrenatural que confirmaba la impotencia humana. Inaish
Pero ¿cómo sabemos que existieron versiones alternativas del final de Jesús? Las evidencias son más abundantes de lo que podrías imaginar. Existen cartas de los primeros siglos cristianos que mencionan evangelios heréticos, que describían finales completamente diferentes para la vida de Cristo. Referencias a textos donde Jesús no moría en una cruz, sino que desaparecía de la vida pública para dedicarse a la contemplación profunda y la enseñanza privada en comunidades místicas. ¿Te has preguntado por qué estos textos resultaban tan peligrosos que sus portadores preferían morir antes que entregarlos? La respuesta revela la lógica política detrás de todas las narrativas religiosas. Si Jesús había vivido una vida plena y había muerto pacíficamente después de décadas de enseñanza, no habría habido drama suficiente para justificar una religión basada en culpa, deuda cósmica y necesidad de salvación institucional. Piénsalo. ¿Qué tipo de institución religiosa podrías construir alrededor de un maestro que simplemente había compartido sabiduría durante años y luego había desaparecido tranquilamente? No habría necesidad de rituales de expiación, no habría deuda que pagar, no habría intermediarios necesarios entre la humanidad y lo divino. La historia de un sabio que había logrado la realización completa y había enseñado a otros cómo alcanzar la misma realización, promovería autonomía espiritual, no dependencia institucional. Pero la historia de un Dios inocente sacrificado por los pecados de la humanidad creaba exactamente lo opuesto. Un sistema perfecto de control psicológico basado en culpa permanente y necesidad de mediación externa. ¿Casualidad? Spinoza demostró que no. El análisis histórico crítico que desarrolló revelaba contradicciones sistemáticas en los relatos canónicos de la crucifixión que sugerían compilación posterior de fuentes conflictivas. Los detalles no coincidían entre los diferentes evangelios. Las referencias históricas contenían errores que indicaban que habían sido escritas décadas después de los eventos supuestos, y los elementos más dramáticos mostraban características de narrativas construidas para propósitos específicos. 2. ¿Qué elementos específicos de la narrativa de la crucifixión identificó Spinoza como problemáticos? Primero, la perfecta coincidencia entre lo que necesitaba una institución religiosa para justificar su existencia y lo que la historia proporcionaba. Segundo, las inconsistencias entre los relatos sobre las últimas palabras, los eventos sobrenaturales acompañantes y los detalles de la muerte. Tercero, la ausencia de confirmación en fuentes históricas independientes de eventos tan dramáticos como terremotos, eclipses y resurrecciones masivas de muertos que supuestamente acompañaron la crucifixión. Pero ¿cuáles eran esas versiones alternativas que fueron censuradas? Algunos fragmentos que sobrevivieron accidentalmente describían a Jesús retirándose voluntariamente de la enseñanza pública, cuando se dio cuenta de que su mensaje estaba siendo malinterpretado y usado para crear exactamente el tipo de dependencia institucional que él había venido a eliminar. Otros textos aparentemente narraban viajes a comunidades en tierras distantes, donde continuó su trabajo de transformación interior, lejos de las presiones políticas de Judea. ¿Por qué estas versiones eran más peligrosas para el poder institucional que la historia de la crucifixión? Porque mostraban a un Jesús que había tenido éxito en su misión de liberación espiritual, no que había sido víctima de fuerzas externas. Un Jesús que había logrado exactamente lo que había venido a hacer: demostrar que la realización divina era posible para cualquier ser humano dispuesto a desarrollar sus capacidades naturales de sabiduría y compasión. Ahora te pregunto, ¿desde qué país estás viendo esto y qué hora es allí? Porque independientemente de dónde te encuentres o cuándo sea, esta información está llegando a ti en el momento exacto en que la humanidad necesita liberarse de las narrativas que la mantienen en estado de dependencia y victimismo espiritual. La interpretación espinociana de la crucifixión como metáfora revelaba un significado mucho más profundo y universalmente aplicable que el evento histórico literal. La cruz representaba lo que sucede cuando alguien vive según principios de verdad y justicia en un mundo dominado por la falsedad y la injusticia. El destino inevitable de quienes representan una amenaza para los sistemas de control establecidos. Pero entonces, ¿qué había pasado realmente con Jesús según estas fuentes alternativas?
Las evidencias fragmentarias sugerían que había reconocido el peligro político de su posición y había elegido retirarse estratégicamente antes de ser capturado, que había usado su sabiduría para evitar convertirse en mártir, porque comprendía que el martirio serviría a los propósitos de sus enemigos mejor que a los de su mensaje, porque la sabiduría de evitar el martirio fue transformada en la glorificación del sacrificio, porque las instituciones que se formaron después de Jesús necesitaban justificar su propia existencia y autoridad. Si Jesús había sido lo suficientemente sabio para evitar la destrucción y continuar su trabajo, esto sugería que otros también podían usar sabiduría similar para evitar sufrimiento innecesario y continuar desarrollando su potencial espiritual. Pero si Jesús había sido víctima de fuerzas superiores, esto confirmaba que los seres humanos ordinarios no podían protegerse a sí mismos y necesitaban la protección de instituciones especializadas que administraran su legado y poder. La transformación de la sabiduría en victimismo servía perfectamente a los propósitos de control institucional. El análisis espinociano de Deus sive natura proporcionaba el marco filosófico para entender por qué los milagros asociados con la crucifixión eran imposibles como eventos físicos literales. Si Deus es la naturaleza misma y actúa a través de leyes universales e inmutables, entonces, eventos como la resurrección de muertos, terremotos sobrenaturales y eclipses a voluntad representarían violaciones de la naturaleza divina, no manifestaciones de poder divino. ¿Qué significaba entonces la resurrección en el contexto de las versiones alternativas? Spinoza la interpretaba como metáfora de la inmortalidad de las ideas verdaderas. Las enseñanzas auténticas de Jesús sobre liberación interior, amor racional y comprensión de la naturaleza divina tenían una forma de vida eterna porque representaban verdades universales que trascendían la existencia física individual. 3. En este sentido, Jesús resucitaba cada vez que alguien comprendía y vivía según estos principios, independientemente de lo que hubiera pasado con su cuerpo físico. Su muerte física, natural o violenta, era irrelevante comparada con la vida permanente de su sabiduría, en las mentes y corazones de quienes la comprendían auténticamente. Pero ¿por qué la versión metafórica de la resurrección fue reemplazada por la versión física literal? Porque la resurrección metafórica promovía autonomía. Cada persona podía resucitar a Cristo en sí misma, desarrollando las mismas capacidades de sabiduría y compasión. Pero la resurrección física literal promovía dependencia. Solo Cristo había logrado vencer la muerte, confirmando que los demás seres humanos necesitaban su intervención sobrenatural para lograr cualquier forma de salvación. La diferencia no era solo teológica, era profundamente política. Una doctrina que promoviera la capacidad humana de desarrollo espiritual autónomo crearía individuos independientes y comunidades autoorganizadas. Una doctrina que enfatizara la dependencia de intervención sobrenatural crearía seguidores obedientes y instituciones centralizadas para administrar esa dependencia. Si estás viendo esto y realmente quieres que más personas despierten a estas verdades, comparte este video con al menos un amigo que sepas que tiene mente abierta para cuestionar lo que siempre ha creído. Porque la información que estás recibiendo no solo cambia tu comprensión del pasado, sino que puede liberar tu futuro de limitaciones artificiales que ni siquiera sabías que tenías. La concepción espinociana de Deus sive natura revolucionaba completamente la comprensión de lo divino. Contrario a la tradición cristiana de un Deus personal, trascendente y capaz de intervenciones sobrenaturales, el Deus de Spinoza era impersonal, inmanente y actuaba exclusivamente a través de leyes naturales universales. Esta no era una diferencia académica. Transformaba completamente la relación entre lo humano y lo divino. ¿Qué implicaba esta diferencia para la comprensión de Jesús? En el sistema espinociano, Jesús no podía ser literalmente Hijo de Deus, en el sentido de una entidad separada que participaba de la naturaleza divina. Si Deus era infinito, indivisible, y constituía la totalidad de la realidad, entonces el concepto de un Hijo, que fuera simultáneamente Deus y no Deus, se volvía una contradicción lógica. Pero entonces, ¿qué significaba cuando Jesús se refería a sí mismo como Hijo de Deus, o cuando otros lo describían así?
Spinoza lo interpretaba metafóricamente. Jesús había logrado una comprensión tan profunda de la naturaleza divina, que podía hablar desde esa comprensión, no como entidad separada de Deus, sino como expresión consciente de la sabiduría divina. Námones, esta interpretación transformaba la divinidad de Cristo de excepción sobrenatural en realización natural. Jesús era divino no porque violara las leyes de la naturaleza humana, sino porque las había desarrollado al máximo. Su divinidad no lo separaba de la humanidad. Demostraba las posibilidades más elevadas inherentes en la naturaleza humana cuando se desarrolla plenamente. ¿Cómo había logrado Jesús este nivel extraordinario de realización? No a través de revelación sobrenatural, sino a través del desarrollo máximo de capacidades que todos los seres humanos poseen en potencia. La capacidad de comprender las causas de las emociones destructivas, de desarrollar compasión auténtica basada en comprensión de la interconexión universal, de vivir libre de los miedos que paralizan la existencia auténtica. 6. El Cristo según el Espíritu, que Spinoza identificaba como el aspecto verdaderamente significativo de Jesús, representaba el entendimiento infinito de Deus, manifestándose a través de una mente humana desarrollada al máximo. No era un milagro sobrenatural, sino la expresión más perfecta posible de procesos naturales de crecimiento y comprensión. Ni qué diferencia práctica hacía esta interpretación. Transformaba a Jesús de figura para adorar en modelo para seguir. Si había logrado su realización a través de procesos naturales disponibles a todos los seres humanos, entonces, otros podían aspirar a logros similares. Su ejemplo no limitaba las posibilidades humanas, las revelaba. Esta democratización radical del potencial divino eliminaba la necesidad de mediación institucional, autoridad clerical y rituales especializados. Si cada persona tenía acceso directo a las mismas fuentes de sabiduría y comprensión que Jesús había utilizado, entonces cada persona podía desarrollar su propia relación directa con lo divino, sin dependencia de intermediarios externos. ¿Por qué esta interpretación fue considerada tan peligrosa por las autoridades religiosas de la época de Spinoza? Porque socavaba todos los fundamentos sobre los cuales se construía el poder institucional religioso. Si Deus estaba igualmente presente en todas partes y era accesible a través de la razón y experiencia directa, ¿para qué servían las iglesias, los sacerdotes, los rituales, las doctrinas especializadas? La respuesta institucional fue predecible. Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía, sus obras fueron prohibidas por las autoridades cristianas, y fue denunciado como ateo peligroso. Pero la ironía era que Spinoza era profundamente religioso, tan religioso que no podía tolerar la reducción de lo divino a las dimensiones limitadas de las concepciones antropomórficas tradicionales. Su Deus sive natura era infinitamente más grande, más presente y más íntimo que el Deus de las teologías institucionales. No estaba en algún lugar lejano esperando ser adorado, sino presente en cada momento de comprensión auténtica, en cada acto de compasión genuina, en cada experiencia de belleza natural, en cada descubrimiento que revelaba las leyes universales de la realidad. ¿Cómo transformaba esta comprensión la vida cotidiana? Una persona que realmente comprendiera su identidad como expresión de Deus, sive natura, experimentaría lo que Spinoza llamaba beatitud, una forma de alegría que no dependía de circunstancias externas porque se basaba en comprensión de su lugar real en el cosmos. 3. Esta beatitud no era un estado emocional particular, sino una forma de ser que se mantenía estable independientemente de los altibajos de la experiencia externa. Era lo que Jesús había demostrado cuando mantenía serenidad en medio de conflictos, compasión hacia quienes lo atacaban, claridad de propósito independientemente de las reacciones de otros. ¿Podía cualquier persona alcanzar este nivel de realización? Spinoza era optimista pero realista. Creía que todos tenían el potencial porque todos eran expresiones de la misma sustancia divina, pero reconocía que la actualización de este potencial dependía de factores como educación apropiada, oportunidades de reflexión, comunidades de apoyo y, especialmente, liberación de las formas de superstición y miedo que bloqueaban el desarrollo natural de la sabiduría. 3. La religión verdadera. Vera religio, que Spinoza vislumbraba no sería específicamente cristiana, judía o musulmana, sino universalmente humana.
Sus principios centrales, justicia, compasión, honestidad, cooperación, búsqueda de conocimiento, desarrollo de sabiduría, serían reconocibles y aplicables en cualquier cultura sin requerir creencias específicas sobre eventos históricos o figuras sobrenaturales. ¿Cómo funcionaría una comunidad organizada según estos principios? No tendría autoridades dogmáticas que impusieran interpretaciones oficiales de la verdad, sino facilitadores que ayudaran a cada individuo a desarrollar su propia capacidad de comprensión. No habría rituales obligatorios basados en creencias particulares, sino prácticas que apoyaran el desarrollo natural de sabiduría y compasión. Jesús funcionaría en estas comunidades no como objeto de adoración, sino como ejemplo inspirador de lo que era posible lograr cuando se desarrollaba plenamente el potencial humano. Su modelo no limitaría la búsqueda individual de verdad, la inspiraría y la orientaría hacia posibilidades cada vez más elevadas de realización. ¿Era esta visión una utopía inalcanzable o una posibilidad real? Spinoza creía que era no solo posible, sino inevitable, porque respondía a necesidades humanas auténticas mejor que los sistemas basados en superstición y autoridad externa. Las personas buscan naturalmente verdad, justicia, belleza y conexión significativa. Los sistemas sociales funcionan en la medida en que satisfacen estas necesidades auténticas. 4. El problema con las religiones institucionales no era que fueran completamente falsas, sino que mezclaban elementos de sabiduría auténtica con elementos de control político de manera tan íntima que se volvía difícil separar lo que servía al florecimiento humano de lo que servía al poder institucional. ¿Cómo se podían separar estos elementos sin perder los aspectos valiosos de las tradiciones religiosas? Spinoza sugería aplicar el mismo método histórico crítico que había usado para analizar los textos bíblicos. Examinar cada enseñanza, práctica y creencia para determinar si promovía autonomía o dependencia, sabiduría o superstición, cooperación o dominación. Sin los elementos que pasaran esta prueba, los preceptos éticos universales, las prácticas que desarrollaran comprensión y compasión, las formas de organización comunitaria basadas en respeto mutuo, podrían conservarse y desarrollarse. Los elementos que no la pasaran, las doctrinas que promovían dependencia, las prácticas basadas en miedo y superstición, las estructuras jerárquicas que concentraban poder en autoridades externas, podrían ser gradualmente reemplazados por alternativas más sabias. Este proceso de transformación no requeriría revolución violenta ni destrucción institucional súbita, sino evolución gradual hacia formas más maduras de organización espiritual y social. Las personas abandonarían voluntariamente sistemas menos satisfactorios cuando tuvieran acceso a alternativas que realmente promovieran su florecimiento auténtico. ¿Qué papel jugaría la educación en este proceso? Para Spinoza, la educación auténtica no consistía en transmisión de información o imposición de creencias, sino en desarrollo de capacidades naturales de observación, reflexión y comprensión. Una educación espinociana ayudaría a las personas a entender las causas de sus emociones, las consecuencias de sus acciones y las posibilidades de su naturaleza. Este tipo de educación transformaría no solo a individuos, sino a sociedades enteras. Si las personas comprendieran mejor su propia naturaleza y sus conexiones con otros, tomarían decisiones más sabias sobre organización social, resolución de conflictos y distribución de recursos. La política se volvería expresión de sabiduría colectiva en lugar de competencia por poder y dominación. ¿Cuáles serían los obstáculos principales para esta transformación? Spinoza identificaba tanto obstáculos institucionales como psicológicos. Las instituciones que derivaban autoridad y recursos de sistemas basados en dependencia e ignorancia tendrían razones poderosas para resistir cualquier democratización del conocimiento espiritual. Pero también reconocía obstáculos psicológicos profundos. Muchas personas encontraban más cómodo depositar la responsabilidad de su bienestar espiritual en autoridades externas que asumir la responsabilidad de su propio desarrollo. La autonomía auténtica requería coraje, esfuerzo y disposición a enfrentar incertidumbres que muchos preferían evitar. ¿Cómo se podían superar estos obstáculos sin crear más conflicto y división? La estrategia que Spinoza derivaba del ejemplo de Jesús.
Era transformación a través de atracción positiva en lugar de confrontación negativa. En lugar de atacar directamente sistemas menos satisfactorios, era más efectivo demostrar alternativas tan atractivas y efectivas que las personas las eligieran naturalmente. 6. Esta aproximación requería paciencia y sabiduría estratégica, pero era más probable que produjera cambios duraderos porque se basaba en comprensión y elección libre en lugar de coerción y imposición externa. Las transformaciones que ocurrían a través de comprensión auténtica eran más estables que las que se basaban en autoridad o presión social. ¿Cuál sería el resultado final de este proceso gradual de transformación? Spinoza vislumbraba una humanidad madura, que no necesitaría religiones institucionales, porque habría desarrollado sabiduría espiritual individual y colectiva. Las personas serían naturalmente éticas, no por obediencia a mandamientos externos, sino por comprensión de que la conducta ética era la expresión natural de la sabiduría desarrollada. 4. Esta madurez no eliminaría la diversidad cultural o la creatividad individual, sino que proporcionaría una base común de principios universales, sobre la cual podrían florecer múltiples formas de expresión humana. Como una sinfonía donde cada instrumento contribuye según su naturaleza única a una armonía general, la humanidad madura expresaría su diversidad dentro de una unidad fundamental de propósito y valores. Y aquí llegamos a la pregunta más importante de todas. ¿Es posible que la verdadera resurrección de Cristo esté ocurriendo ahora, no como evento sobrenatural del pasado, sino como despertar colectivo presente a las posibilidades transformadoras de la naturaleza humana, cuando se libera de limitaciones artificiales? La respuesta no vendrá de especulación teológica, sino de experimentación práctica. Cada persona que desarrolle mayor sabiduría y compasión, cada comunidad que organice sus relaciones según principios de justicia y cooperación, cada sociedad que priorice el florecimiento humano auténtico sobre el poder y la dominación, estará participando en la única segunda venida que realmente importa. La actualización gradual pero imparable del potencial divino inherente en la naturaleza humana. El legado verdadero del Jesús espinociano no es una institución religiosa particular, sino un ejemplo permanente de las posibilidades más elevadas de la existencia humana. Cada persona que comprenda su identidad real, como expresión de Deus sive natura, cada comunidad que funcione según principios de sabiduría y compasión, cada sociedad que trascienda las limitaciones del miedo y la superstición, estará continuando el trabajo que Jesús comenzó. 6. La gran revelación final es que la divinidad que hemos estado buscando fuera de nosotros mismos ha estado esperando ser descubierta dentro de nosotros todo el tiempo. No somos criaturas caídas necesitadas de salvación externa, sino expresiones de lo divino capaces de realizar en nosotros mismos las mismas transformaciones que admiramos en los grandes maestros espirituales de la historia. Esta es la verdad que tuvo que ser censurada, la realidad que fue enterrada bajo siglos de narrativas diseñadas para mantener a la humanidad en estado de dependencia y limitación artificial. Pero la verdad tiene su propia forma de resurrección. Emerge una y otra vez en las mentes de quienes tienen el coraje de buscarla, sin importar cuánto desafíe las creencias establecidas. Si has llegado hasta aquí en este video, ya no puedes pretender que no sabes. La decisión ahora es tuya. ¿Continuarás viviendo según limitaciones artificiales impuestas por sistemas que se benefician de tu dependencia? ¿O comenzarás el proceso de actualizar el potencial divino que siempre has llevado dentro, pero que nunca te enseñaron a reconocer? La respuesta que elijas no solo determinará tu propio futuro, sino que contribuirá al futuro colectivo de una humanidad que está en proceso de despertar a su verdadera naturaleza. El Cristo eterno no es una figura del pasado para adorar, sino un potencial del presente para actualizar. Y esa actualización comienza exactamente donde estás ahora, en este momento, con la comprensión que acabas de recibir. El método que destruyó 2000 años de mentiras, Spinoza y la verdad prohibida sobre Cristo. Antes de que continúes leyendo, si estás en tu celular, toca la pantalla y dale like a este contenido. Ese simple gesto ayuda a que esta información llegue a más personas que necesitan despertar a la realidad que han mantenido oculta durante siglos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un simple filósofo judío del siglo XVII
Logró aterrorizar tanto a las autoridades religiosas de su época, que sus libros fueron prohibidos, quemados y perseguidos durante más de 100 años. La respuesta no está en lo que Baruch Spinoza atacó, sino en lo que descubrió. Un método tan poderoso para distinguir la verdad de la mentira, que podía aplicarse a cualquier texto, cualquier institución, cualquier sistema de creencias. Cuando Spinoza desarrolló su análisis histórico-crítico de la Biblia, no estaba simplemente haciendo un ejercicio académico. Estaba creando la primera herramienta científica para detectar manipulación sistemática en textos sagrados. Y lo que encontró cuando aplicó este método a los evangelios fue tan devastador para las estructuras de poder establecidas, que cambió para siempre la forma en que la humanidad podía relacionarse con la autoridad y la verdad. ¿Cuál era este método revolucionario? En lugar de aceptar los textos como revelación divina intocable, Spinoza los analizaba como productos humanos creados por personas específicas, en momentos históricos específicos, con motivaciones e intereses específicos. Examinaba las contradicciones internas, los errores históricos, las diferencias de estilo que revelaban múltiples autores, las adiciones posteriores que servían a propósitos doctrinales particulares. Imagínate el shock que esto representaba para un mundo que había vivido durante siglos, aceptando sin cuestionamiento que cada palabra de la Biblia había sido dictada directamente por Dios. De repente, alguien estaba demostrando con evidencia racional que estos textos mostraban todas las características de composición humana, compilación gradual y edición selectiva con propósitos políticos específicos. Pero ¿por qué este método representaba una amenaza tan grande para las instituciones religiosas? Porque una vez que las personas aprendían a aplicar análisis crítico a textos sagrados, inevitablemente comenzarían a aplicar el mismo tipo de análisis a las instituciones que afirmaban derivar su autoridad de esos textos. Si la Biblia era producto humano, entonces las iglesias que afirmaban interpretarla con autoridad divina también eran instituciones completamente humanas, sujetas al mismo tipo de análisis crítico. El descubrimiento más perturbador de Spinoza era que la Biblia no solo contenía errores y contradicciones, sino que estos errores y contradicciones seguían patrones que revelaban los intereses de quienes habían compilado y editado los textos. Los elementos que apoyaban la autoridad clerical, la necesidad de mediación institucional y la dependencia de los fieles habían sido preservados y enfatizados. Los elementos que promovían autonomía personal, acceso directo a la sabiduría divina y responsabilidad individual habían sido minimizados o eliminados completamente. ¿Casualidad? Spinoza demostró que no. Era el resultado de un proceso sistemático de selección que había durado siglos, donde cada generación de autoridades religiosas había preservado los elementos que apoyaban su poder y había desechado los elementos que lo cuestionaban. No era conspiración consciente, sino evolución natural de instituciones que dependían de ciertos tipos de creencias para su supervivencia. Desde cualquier país donde estés viendo esto, y sin importar qué hora sea en tu zona horaria, necesitas comprender que este método de análisis crítico no se aplicaba solo a textos antiguos. Era una herramienta que podía usarse para examinar cualquier narrativa oficial, cualquier sistema de autoridad, cualquier institución que afirmara tener acceso privilegiado a la verdad. ¿Te das cuenta de las implicaciones revolucionarias de esto? Spinoza no estaba simplemente cuestionando el cristianismo, estaba proporcionando a la humanidad las herramientas intelectuales para cuestionar cualquier sistema de control basado en la manipulación de creencias. Su método podía aplicarse a gobiernos que manipulaban información para mantener poder, a instituciones educativas que enseñaban versiones distorsionadas de la historia, a medios de comunicación que presentaban propaganda como noticias objetivas. La aplicación específica de este método a la figura de Jesús reveló capas de interpretación y reinterpretación que habían transformado completamente el mensaje original. Spinoza podía distinguir entre elementos que posiblemente se remontaban al maestro histórico y adiciones posteriores que reflejaban las preocupaciones de las primeras comunidades cristianas y las instituciones que se desarrollaron después. ¿Qué elementos de las enseñanzas atribuidas a Jesús parecían más auténticos según este análisis? Los preceptos éticos universales, las enseñanzas sobre sabiduría práctica para la vida cotidiana,
las parábolas que ilustraban principios de justicia y compasión, que podían ser comprendidos y aplicados por cualquier persona racional. Estos elementos mostraban coherencia interna, universalidad y relevancia práctica que sugerían origen en una mente genuinamente sabia. ¿Qué elementos mostraban signos de elaboración posterior? Los relatos milagrosos que violaban leyes naturales, las afirmaciones sobre divinidad literal que requerían creencias específicas sobre eventos sobrenaturales, las narrativas que establecían jerarquías sagradas y necesidad de mediación institucional. Estos elementos servían claramente a propósitos doctrinales específicos y mostraban las características de construcción teológica posterior. La distinción no era arbitraria. Se basaba en criterios racionales sobre qué tipos de enseñanzas eran coherentes con un maestro de sabiduría histórico y qué elementos servían claramente a propósitos de control institucional posterior. Las enseñanzas que promovían desarrollo de capacidades humanas naturales parecían auténticas. Las doctrinas que enfatizaban dependencia de poderes sobrenaturales externos parecían construcciones diseñadas para crear y mantener autoridad clerical. Si realmente quieres que más personas tengan acceso a esta información, que puede liberar sus mentes de siglos de manipulación, comparte este contenido con al menos una persona que conozcas y que tenga la mente suficientemente abierta para cuestionar lo que siempre ha creído. Porque lo que estás aprendiendo no es solo historia antigua, es la clave para entender cómo funciona la manipulación mental en nuestro mundo actual. ¿Cuál era entonces el Jesús real que emergía de este análisis crítico? Un maestro de sabiduría práctica que había logrado una comprensión extraordinaria de la naturaleza humana y de las condiciones necesarias para el florecimiento humano auténtico. No necesitaba ser divino en sentido sobrenatural para ser profundamente significativo. Su significado radicaba precisamente en demostrar las posibilidades más elevadas de la naturaleza humana cuando se desarrolla plenamente. 3N. Este Jesús reconstruido había comprendido que la liberación del sufrimiento no venía de intervención sobrenatural externa, sino de comprensión correcta de las causas internas del sufrimiento y desarrollo de capacidades naturales para trascenderlas. Había enseñado que el reino de Dios no era un lugar al que se llegaba después de la muerte, sino un estado de conciencia que se podía alcanzar en vida cuando se comprendía la verdadera naturaleza de la realidad. Porque esta interpretación era más peligrosa para el poder institucional que la versión sobrenatural tradicional, porque democratizaba completamente el acceso a la sabiduría espiritual. Si Jesús había logrado su realización a través de procesos naturales disponibles a todos los seres humanos, entonces cada persona tenía el potencial de alcanzar niveles similares de comprensión y liberación sin necesidad de mediación externa. Esta democratización radical eliminaba la justificación para jerarquías sagradas, autoridad clerical incuestionable y rituales especializados administrados por instituciones. Si cada persona podía desarrollar acceso directo a la sabiduría divina a través de su propia capacidad natural de comprensión racional y desarrollo ético, entonces, ¿para qué servían los intermediarios que afirmaban tener poderes especiales para conectar a la humanidad con lo divino? La respuesta institucional era predecible. Spinoza fue excomulgado, perseguido y censurado. Pero la ironía histórica es que estos ataques confirmaron exactamente lo que su análisis había predicho. Las instituciones que realmente sirvieran a la verdad y al bienestar humano habrían celebrado un método que ayudara a distinguir elementos auténticos de manipulaciones posteriores. Solo las instituciones que dependían de manipulación y control tenían razones para temer un método que exponía estas tácticas. El desarrollo del método spinoziano revelaba algo aún más profundo: la diferencia fundamental entre autoridad basada en sabiduría y autoridad basada en poder. La sabiduría auténtica invitaba al cuestionamiento, al análisis, a la verificación independiente, porque la verdad genuina se fortalecía cuando se examinaba cuidadosamente. El poder basado en manipulación requería obediencia ciega, prohibía el cuestionamiento y castigaba la investigación independiente, porque se debilitaba cuando se exponía a análisis crítico. Cosano, ¿cómo transformaba esta comprensión la relación de las personas con cualquier forma de autoridad? Una vez que aprendían a distinguir entre autoridad basada en sabiduría y autoridad basada en manipulación,
se volvían inmunes a muchas formas de control psicológico. Podían evaluar cualquier líder, cualquier institución, cualquier sistema de creencias aplicando criterios objetivos. ¿Promovía autonomía o dependencia? ¿Invitaba al cuestionamiento o lo prohibía? ¿Sus resultados coincidían con sus afirmaciones? Esta transformación no ocurría solo a nivel individual. Tenía implicaciones políticas y sociales profundas. Una población educada en métodos de análisis crítico era mucho más difícil de manipular, controlar o explotar. Podía distinguir entre líderes que realmente servían al bienestar común y aquellos que usaban retórica de servicio público para ocultar intereses personales o de grupo. ¿Por qué entonces este método no se enseñaba ampliamente en sistemas educativos? La respuesta revelaba otra capa de la estructura de control social. Los sistemas educativos eran típicamente controlados por las mismas instituciones, religiosas, políticas, económicas, que se beneficiaban de poblaciones que no cuestionaran autoridad. Enseñar análisis crítico sistemático sería crear ciudadanos que inevitablemente cuestionarían las bases de autoridad de estas mismas instituciones. La aplicación del método spinoziano a la comprensión de Dios revolucionaba completamente la espiritualidad humana. Su Deus, sive natura, Dios o la naturaleza, no era una entidad personal que requiriera adoración, sino la totalidad de la realidad expresándose a través de leyes universales. Esta concepción eliminaba completamente la necesidad de intermediarios entre los seres humanos y lo divino, porque cada persona era ya una expresión directa de la sustancia divina. ¿Qué significaba esto para la vida práctica? Que cada momento de comprensión auténtica, cada acto de compasión genuina, cada experiencia de belleza natural, cada descubrimiento científico que revelara las leyes universales, era una forma directa de conexión con lo divino. No había necesidad de rituales especializados, lugares sagrados particulares o intermediarios con poderes especiales, porque toda la realidad era igualmente sagrada y accesible, a través de la observación honesta y el pensamiento claro. Esta espiritualidad científica no eliminaba la experiencia de lo sagrado, la universalizaba. En lugar de estar confinada a templos específicos y rituales particulares, se volvía bailable en cada momento de la vida ordinaria para cualquier persona dispuesta a observar con atención y pensar con honestidad sobre lo que observaba. ¿Cómo afectaba esta comprensión la búsqueda de sentido y propósito en la vida? Si cada persona era una expresión única de Deus sive natura, entonces cada vida tenía significado intrínseco, no porque sirviera a propósitos impuestos externamente, sino porque representaba una posibilidad única de la sustancia divina expresándose a través de una forma particular de conciencia. 4. El propósito de la vida no era ganar salvación futura o evitar castigo divino, sino desarrollar plenamente las capacidades inherentes en cada naturaleza individual, de manera que contribuyera al bienestar del conjunto. Como cada órgano en un cuerpo sano contribuye según su función específica al bienestar del organismo completo, cada persona realizada contribuía según sus capacidades únicas al bienestar de la humanidad y del cosmos. Esta comprensión transformaba tanto el individualismo egoísta como el colectivismo despersonalizante. No se trataba de sacrificar el individuo por el grupo, ni de sacrificar el grupo por el individuo, sino de reconocer que el desarrollo auténtico del individuo y el bienestar auténtico del colectivo eran aspectos complementarios del mismo proceso fundamental. ¿Qué implicaba esto para la organización social y política? Que las formas más sabias de organización serían aquellas que permitieran a cada persona desarrollar plenamente sus capacidades naturales mientras contribuía al bienestar común. Ni autoridad despótica que suprimiera la individualidad, ni anarquía que ignorara la interdependencia, sino formas cooperativas de organización basadas en comprensión mutua y beneficio recíproco. El modelo que Spinoza derivaba del ejemplo de Jesús era liderazgo a través de sabiduría y ejemplo, en lugar de a través de coerción y autoridad impuesta. Jesús había influenciado a otros no porque afirmara poderes especiales o amenazara con castigos, sino porque su forma de vivir era tan atractiva y efectiva que otros naturalmente querían aprender de él y seguir su ejemplo. Waltris, este tipo de liderazgo no creaba dependencia, sino autonomía. No requería obediencia ciega, sino comprensión voluntaria.
No se basaba en miedo a castigos o esperanza de recompensas externas, sino en reconocimiento de que las enseñanzas funcionaban para producir mayor sabiduría, felicidad y efectividad en la vida práctica. ¿Era posible crear sociedades enteras organizadas según estos principios? Spinoza creía que sí, pero reconocía que la transformación sería gradual y requeriría educación widespread en métodos de pensamiento crítico y desarrollo ético. Las personas no abandonarían voluntariamente formas familiares de organización hasta que tuvieran experiencia directa con alternativas más satisfactorias. Kishile, la estrategia de transformación social que se derivaba de esta comprensión no era revolución violenta, sino evolución a través de educación y ejemplo. En lugar de atacar directamente instituciones establecidas, era más efectivo crear alternativas tan superiores que las personas las eligieran naturalmente cuando tuvieran la oportunidad de compararlas. ¿Cuáles serían las características de comunidades organizadas según principios espinocianos? Educación que desarrollara capacidades de observación, reflexión y análisis crítico en lugar de memorización de información y aceptación de autoridades. Liderazgo a través de servicio y sabiduría demostrada en lugar de a través de posición heredada o poder impuesto. Resolución de conflictos a través de diálogo racional y búsqueda de soluciones mutuamente beneficiosas en lugar de a través de dominación de unos sobre otros. Pregúntate, ¿desde qué país estás accediendo a esta información y qué hora es donde te encuentras? Porque independientemente de tu ubicación geográfica o temporal, estás recibiendo estas ideas en el momento exacto en que la humanidad necesita redescubrir métodos para distinguir la verdad de la manipulación, la sabiduría auténtica del control disfrazado de espiritualidad. La visión espinociana de una humanidad madura espiritualmente era una especie que había aprendido a organizarse según principios de razón y compasión, en lugar de según miedo y dominación. No necesitaría religiones institucionales porque cada individuo habría desarrollado acceso directo a la sabiduría y orientación ética. No requeriría gobiernos coercitivos porque las personas tomarían decisiones cooperativas basadas en comprensión de sus conexiones e intereses mutuos. ¿Era esta visión utópica o práctica? Spinoza la consideraba el resultado natural del desarrollo de capacidades que ya existían en potencia en la naturaleza humana. Cada persona que había logrado niveles significativos de sabiduría y compasión demostraba que tales capacidades eran reales. El desafío no era crear capacidades que no existieran, sino eliminar los obstáculos que impedían su desarrollo natural. ¿Cuáles eran estos obstáculos principales? La educación que promovía aceptación acrítica de autoridades en lugar de desarrollo de capacidades de pensamiento independiente. Los sistemas económicos que mantenían a las personas tan preocupadas por supervivencia básica que no tenían tiempo ni energía para desarrollo personal. Las formas de organización social que recompensaban competencia destructiva en lugar de cooperación constructiva. Pero también había obstáculos psicológicos profundos. El miedo a la responsabilidad que venía con la autonomía auténtica. La preferencia por la seguridad de dependencia conocida sobre la incertidumbre de exploración independiente. La resistencia a cambiar formas familiares de pensar y vivir, incluso cuando no fueran satisfactorias. ¿Cómo se podían superar estos obstáculos sin crear resistencia y conflicto adicionales? La estrategia espinociana era transformación a través de atracción en lugar de a través de imposición. Demostrar formas de vida tan superiores en términos de sabiduría, felicidad y efectividad, que las personas naturalmente quisieran aprenderlas y adoptarlas. Esta aproximación requería paciencia estratégica, pero era más probable que produjera cambios duraderos porque se basaba en comprensión y elección libre en lugar de en coerción externa. Las transformaciones que ocurrían a través de comprensión auténtica se automantenían porque las personas podían ver directamente sus beneficios en su propia experiencia. El ejemplo de Jesús proporcionaba un modelo perfecto de esta estrategia de transformación. No había usado fuerza política o coerción social para imponer sus enseñanzas, sino que había vivido de tal manera que otros se sentían naturalmente atraídos a aprender de él y seguir su ejemplo. Su influencia se había extendido no a través de conquista externa, sino a través de transformación interna de quienes entraban en contacto con su sabiduría. ¿Por qué entonces el cristianismo institucional había adoptado métodos tan diferentes?
porque las instituciones que surgieron después de Jesús tenían necesidades diferentes que el Maestro original. Jesús había estado interesado en transformar individuos. Las instituciones necesitaban controlar poblaciones. Jesús había promovido autonomía espiritual. Las instituciones necesitaban dependencia para justificar su existencia. La transformación de las enseñanzas de liberación en doctrinas de control había sido un proceso gradual pero sistemático. Cada generación de líderes institucionales había enfatizado los elementos que apoyaban su autoridad y había minimizado los elementos que promovían independencia de sus seguidores. No era necesariamente conspiración consciente, sino evolución natural de organizaciones que dependían de ciertos tipos de creencias y comportamientos para su supervivencia. ¿Cómo se podía revertir este proceso sin destruir los elementos auténticamente valiosos que habían sido preservados dentro de las tradiciones institucionales? Spinoza sugería la misma estrategia de análisis crítico que había aplicado a los textos bíblicos. Examinar cada enseñanza, práctica e institución para determinar si promovía florecimiento humano auténtico o servía principalmente a propósitos de control. Plintu, los elementos que pasaran esta prueba, preceptos éticos universales, prácticas que desarrollaran sabiduría y compasión, formas de comunidad basadas en respeto mutuo, podrían ser conservados y desarrollados independientemente de los marcos doctrinales particulares en los que habían sido preservados. Los elementos que no la pasaran, doctrinas que promovieran dependencia, prácticas basadas en miedo y superstición, estructuras que concentraran poder en autoridades incuestionables, podrían ser gradualmente reemplazados por alternativas más sabias. Este proceso de separación requería sofisticación intelectual y madurez emocional, pero era completamente factible para individuos y comunidades dispuestos a hacer el esfuerzo necesario. El resultado sería acceso a la sabiduría universal que había sido preservada en diversas tradiciones, sin los elementos divisivos y limitantes que habían sido añadidos por intereses institucionales. ¿Cuál sería el papel de la ciencia en este proceso de transformación espiritual? Para Spinoza, no había conflicto entre espiritualidad auténtica y ciencia auténtica, porque ambas se basaban en observación honesta y pensamiento claro sobre la naturaleza de la realidad. Los conflictos surgían solo cuando la espiritualidad se basaba en superstición o cuando la ciencia se usaba para propósitos de control en lugar de comprensión. La verdadera ciencia revelaba las leyes universales a través de las cuales se expresaba Deus sive natura, mientras que la verdadera espiritualidad cultivaba la capacidad humana de vivir en armonía con estas mismas leyes. En lugar de ser opuestas, ciencia y espiritualidad auténticas eran aspectos complementarios del mismo proceso fundamental de comprensión y actualización de la naturaleza humana, dentro del contexto cósmico más amplio. ¿Qué implicaba esto para el futuro de la educación humana? Que los sistemas educativos más efectivos serían aquellos que integraran desarrollo intelectual con desarrollo ético, conocimiento científico con sabiduría práctica, capacidades analíticas con capacidades de compasión y cooperación. En lugar de separar educación secular de educación espiritual, o ciencia de humanidades, o desarrollo intelectual de desarrollo emocional, la educación espinociana cultivaría seres humanos completos, capaces de pensar con claridad, sentir con autenticidad y actuar con sabiduría en todas las dimensiones de la existencia. ¿Era posible que estuviéramos viviendo en el momento histórico en que esta visión comenzara a hacerse realidad? Los signos estaban por todas partes. Crisis global de confianza, en instituciones tradicionales de autoridad, desarrollo de tecnologías que democratizaban el acceso a información y educación, despertar widespread de interés en espiritualidad no institucional, creciente reconocimiento de la interconexión global de todos los aspectos de la vida humana y planetaria. Al mismo tiempo, también había signos preocupantes. Uso de tecnología para control y manipulación en lugar de para liberación. Polarización creciente entre diferentes grupos humanos. Degradación ambiental que amenazaba la supervivencia de la civilización. Concentración creciente de poder económico y político en manos de élites que no representaban los intereses del bienestar común. ¿Cuál de estas tendencias prevalecería? Spinoza habría dicho que la respuesta dependía de las elecciones que hicieran individuos conscientes en miles de pequeñas decisiones cotidianas.
Cada persona que eligiera desarrollar mayor sabiduría y compasión, cada comunidad que se organizara según principios más cooperativos, cada sociedad que priorizara florecimiento humano auténtico sobre poder y dominación, contribuiría a la tendencia hacia mayor madurez colectiva. 4. La resurrección verdadera de Cristo no era evento sobrenatural del pasado, sino proceso natural del presente, que ocurría cada vez que alguien actualizaba las mismas capacidades de sabiduría y compasión que Jesús había demostrado de manera pionera. Su segunda venida no era llegada futura de una figura externa, sino despertar presente del potencial divino inherente en cada ser humano. ¿Cuál era entonces la conclusión práctica de toda esta comprensión? Que cada persona tenía la responsabilidad y la oportunidad de participar conscientemente en la evolución espiritual de la humanidad, esvilupando plenamente sus propias capacidades naturales de comprensión, sabiduría y compasión, y creando formas de vida y organización social que permitieran a otros hacer lo mismo. Esta no era una responsabilidad pesada, sino la oportunidad más emocionante posible. Participar en la actualización de potenciales que habían estado dormidos en la naturaleza humana durante milenios, contribuir a la creación de formas de civilización que fueran dignas de las capacidades más elevadas de nuestra especie, y experimentar directamente los tipos de realización y felicidad que los grandes maestros espirituales de la historia habían demostrado que eran posibles. El Cristo eterno que Spinoza había redescubierto no era figura del pasado para adorar, sino potencial del presente para actualizar. La verdad más revolucionaria de todas era que la divinidad que habíamos estado buscando fuera de nosotros mismos había estado esperando ser descubierta dentro de nosotros todo el tiempo. No somos criaturas caídas necesitadas de salvación externa, sino expresiones de lo divino capaces de realizar en nosotros mismos las mismas transformaciones que admiramos en los grandes seres realizados de la historia. Esta realización no requiere milagros sobrenaturales, sino solo la decisión de desarrollar las capacidades naturales de comprensión y amor que ya poseemos, pero que han permanecido dormidas por falta de educación apropiada y oportunidades de desarrollo. Si has llegado hasta aquí en la comprensión de estas ideas, ya no puedes pretender ignorancia. La decisión ahora es tuya. ¿Continuarás viviendo según limitaciones artificiales impuestas por sistemas diseñados para mantenerte en dependencia? ¿O comenzarás el proceso emocionante de actualizar el potencial divino que siempre has llevado dentro pero que nunca te enseñaron a reconocer? Esta decisión no solo determinará la calidad de tu propia vida, sino que contribuirá al futuro colectivo de una humanidad que está en proceso de despertar a su verdadera naturaleza. Cada persona que despierte contribuye al despertar general. Cada mente que se libere de limitaciones artificiales hace más fácil que otras mentes se liberen también. La verdad que Spinoza redescubrió a través de su análisis de los evangelios censurados era que el reino de Dios nunca había estado en algún lugar distante, esperando ser alcanzado después de la muerte. Había estado siempre presente como potencial dentro de la naturaleza humana, esperando ser reconocido y actualizado la vida presente a través del desarrollo de capacidades que todos poseemos naturalmente. El momento de actualizar este potencial no es mañana, no es cuando las circunstancias sean perfectas, no es cuando alguien más te dé permiso. El momento es ahora, exactamente donde estás, con la comprensión que acabas de recibir y las capacidades que ya posees. El Cristo eterno no viene del pasado ni del futuro. Emerge del presente cada vez que alguien elige vivir, después la sabiduría, la compasión y la comprensión auténticas, en lugar de desde el miedo, la ignorancia y la dependencia artificial. Esta es la revolución espiritual más radical posible. No necesitas ser salvado porque nunca estuviste perdido. Solo necesitas despertar a quien realmente eres, y siempre has sido, una expresión única e infinitamente valiosa de la misma fuente divina, que se expresa a través de toda la existencia. Y ese despertar comienza exactamente ahora.